¿no? Como ya después de que pasa la primera mitad del semestre, las cosas, las clases y los trabajos se vienen apresurando más, ¿no? Bueno, por lo menos nos dan esa sensación. Tenemos un mes de clase, ¿sí? No se olviden, por favor, sus trabajos. No se olviden, por favor, porque tienen la lectura y tienen el trabajo final, ¿no? Y sigan participando. Me ha gustado muchísimo las participaciones de las últimas clases. Un poco penoso, ¿no? Que sea al final de la clase, pero está bien, por lo menos algo. Y me ha gustado mucho porque ya hemos podido conversar de otras cosas también que están, claro, relacionados con nuestra clase y con su carrera, obviamente. Pero me alegra que podamos ya tener un mayor porcentaje de participación. Ok, eso, entonces tenemos un mes, sí, de clases. Apresúrense haciendo todo lo que tienen que hacer. Como les conté hace un par de semanas, pues esta segunda parte del semestre es un poco más fácil, ¿no? Porque no tienen examen examen parcial. Si estuviésemos de forma presencial, sí tuviesen examen. Pero como no tenemos todas las clases, se nos va mucho tiempo en el examen y viendo además sus notas, creo que necesitan un apoyo un poco mayor para esta segunda parte. Ok, entonces empecemos con nuestra clase. Cuéntenme qué es lo que hemos estado viendo y si alguien quiere contarme de la lectura también, con gusto. Ok, Tatiana, por favor. Bueno, aparte de diversos temas, primero buenos días. Aparte de diversos temas que hemos estado conversando en estas clases, también bueno, de lo poco que hemos hablado de materia, vimos lo que es el inicio de la época medieval. Eh, También estábamos viendo lo que es la caída del Imperio Romano, la caída total. Vimos por un momento también la división, o sea, la división que se hizo entre el Imperio Romano Oriente y Occidente y algunas de las causas por las que cada uno cayó. Dijimos que el Imperio Occidente, por ejemplo, cae primero debido a plagas, a una mala administración de la economía, e incluso cierta inflación que hubo, pero en cambio el Imperio Oriente cae 1000 años después. Se hizo la pregunta de por qué cae 1000 años después y ahí se nos aclaró de que el Imperio Romano, eh, el Imperio Romano de Oriente no es que tuvo una estabilidad en esos 1000 años, sino que tuvieron varios problemas, igual con ciertos emperadores, con la gente, entonces por eso es que posteriormente el imperio también cae. También dijimos que la época medieval empieza, o sea, depende del historiador y de qué hecho histórico se tome en cuenta, por así decirlo. Algunos toman, por ejemplo, la caída del Imperio Romano Oriente en 1493 como el inicio de la época colonial y otros toman el descubrimiento de América como el inicio de la época colonial, que fue en 1492. De la Edad Moderna, ¿no? Inicio de la Edad Ay, Moderna. sí. Ok, está muy bien. Gracias, Tatiana. ¿Alguien más? Muy bien. Kevin, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, yo quiero hablar algo respecto a la lectura, porque yo estaba haciendo ayer y bueno, estaba leyendo, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante o sea, primero que la Inquisición no se creó como ay, ya no me acuerdo cómo era. Esa parte ya no me acuerdo bien, pero o sea, lo que a mí me pareció interesante es las formas tan ortodoxas
de castigar a los que eran herejes, ¿no? Por ejemplo, en la hermandad, la cual era una de las instituciones del reino, una de los castigos era azotear en campo abierto a los condenados hasta la muerte, y para que su muerte represente, o sea, como un aviso para los demás potenciales delincuentes. Eso me parece interesante, Liz. Ok, gracias, Kevin. Bueno, está bien que mm, si quieren hablar ya de la lectura, está muy bien. Vamos a ver. Vamos a comenzar un poquito nada más sobre la lectura, porque eso sí lo vamos a ver, pero al final del semestre, ¿no? Ya cuando estemos, pues, a final de febrero. Vamos a ver. Inicia, ¿no?, la Inquisición mm, como tribunales primero dentro de la Iglesia, porque aquí hay que mencionar que hubo ya varios ejemplos de monjes y de personas muy dentro de la Iglesia que empezaron a cuestionarla, ¿no? Entonces hay como procesos internos y luego la Iglesia hace uso de los tribunales civiles porque eh, porque los reinos eran católicos, ¿no? Entonces los reyes estaban muy dispuestos a ayudar a la iglesia, entonces hacen uso de los tribunales civiles para castigar a los herejes. Por allí escuché algún rato, ¿no?, alguna defensa de la iglesia que decía, bueno, pues la iglesia nunca condenó a nadie, ¿no?, sino que fueron los reyes los que condenaron. En parte, eso es verdad, pero deja de lado toda la influencia de la iglesia en esos juicios. Es decir, los, los jueces civiles juzgaban de acuerdo a lo que la iglesia prescribía que era herejía, ¿no? No lo hacían, pues, dentro de un ambiente de libertad o lo que sea, no, sino lo que la iglesia decidía que eso era herejía. Y nunca la iglesia se opuso, por lo menos de los datos que tenemos, a ninguno de los castigos que estos tribunales tenían, ¿no? Bueno, y los castigos eran como muy variados. A veces nos concentramos solo en los castigos más crueles, ¿no? En estos castigos de ejecución, de muerte, mm, de dolor, que eran muy intensos y que sí los vamos a ver, pero esos eran una parte de los castigos, no siempre era lo mismo. La mayoría de veces tenía que ver con la pérdida de su propiedad privada, es decir, por la herejía le quitaban algunos de los bienes que tenían. Otras veces podía ser pagos de penitencias, o sea, pagaban con penitencias que a veces terminaban ser como también bastante crueles, ¿no? Es decir, peregrinajes largos y demás. Otras veces pagaban con extradición, es decir, extraditaban a los herejes, los sacaban por fuera del imperio. Y ya hemos conversado eso, sobre todo cuando vimos de Octavio Augusto, qué significaba ser extraditado, ¿no? Era bastante cruel. Y claro, ya para los casos más graves, claro, existía el otro, que eran todos estos usos, que supongo que algunos de ustedes lo han visto, ¿no?, que eran muy crueles y que muchos terminaban en la muerte. Ok, gracias, Kay, está bien. Maribel, por favor, ¿querías decir algo? Sí, profe, buenos días. Yo tengo una duda o sería un aporte, no sé. Me hizo bastante raro al analizar la lectura la parte de la exclusión a la parte indígena. La Inquisición excluía a los indígenas. Entonces, me pareció bastante, como sería, de desigualdad en este caso, o los indígenas no querían regirse a este régimen de Inquisición.
Ok, Maribel, cuéntanos un poco más de lo que leíste. Bueno, leí bastante más sobre los castigos. Los tipos de castigos, como usted dice, eran bastante variados y también los tipos de delitos por los cuales juzgaban la Inquisición. Bueno, los tipos de delitos en sí, como eran de los reyes católicos, entonces ellos excluían los siguientes delitos, como quienes iban en contra de la fe, la religión, que son la herejía, la apostasía, también los que iban en contra de la moral y las buenas costumbres, como la bigamia, las supersticiones, como la brujería, la adivinación, también contra la dignidad del sacerdocio y de los votos sagrados, es decir, la misa sin estar ordenado, hacer pasar como religioso a sacerdotes sin serlo, solicitar favores sexuales a los devotos durante el acto de confesión. También sobre los tipos de, cómo eran los instrumentos de tortura que usaban los tribunales durante la Inquisición de los Reyes, ¿no? Que era como la garrucha, que me causó bastante inquietud también este tipo de tortura, ¿no? Que no había escuchado, que consistía en sujetar al reo de los brazos, en sí tratarlo como un animal. También decía el potro, el castigo del agua. Eso, profe. Bueno, está muy bien, Maribel, está bien. Mira, de lo primero que mencionaste, vamos a ver. La herejía que empieza, ¿no? Desde, bueno, estos tribunales de la Inquisición son más fuertes en España, un poco menos en Alemania y luego en Italia, ¿no? Y se perseguía a todo el que no era católico, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, a los judíos. Hay una diáspora de los judíos, es decir, hay un momento en los que judíos deciden huir de España y huyen de España despavoridos porque estaban siendo acusados de no aceptar el catolicismo, es decir, de herejía, al no aceptar a Jesús. Deme un segundo. Están buscándole a mi perrita y ella está aquí al lado. Deme un segundo porque están como asustados. Les veo llamándole y ella está aquí a mis pies. Ok, disculpe. Bueno, ya verán. Ya verán que está aquí conmigo. Eso, ¿no? Entonces, hay una diáspora de judíos, incluso a América Latina, los judíos que se llaman sefardíes. Y hace poquito, déjenme les muestro esto que seguro les va a gustar aprender. Los judíos no podían viajar a América Latina. Muy posiblemente lo que hacían era cambiarse de nombre de alguna forma, estar emparentados con algún español de alguna forma y viajar, ¿no? Salió hace varios años ya. Este es el reportaje. She's here with me. Nena, she's here. Okay. Salió un reportaje. No, digo, el estudio se hizo en el 2019. Lo que les estoy mostrando acá es solo el reportaje. Fueron unos investigadores, unos británicos, hay un colombiano también, pero que también hay un peruano. Bueno, ellos hacen un barrido de algunos lugares en América Latina, ¿no? Y cogen muestras de ADN, bueno, de algunos lugares.
En estas muestras de ADN, él es el principal, sí, Juan Camilo Chacón, es un colombiano. En estas muestras de ADN se encuentra, mira, mostró más de un 5%, mira, el 23% de latinoamericanos tiene algún tiempo de ascendencia judía. Esto es impresionante, porque resulta que estos estudios no se hicieron únicamente como en las ciudades, ¿no es cierto?, más grandes, ¿no? Quito, Guayaquil, si quieres pensar en Cuenca. No, también se hicieron en lugares muy apartados, ¿no? En lugares donde hay comunidades indígenas, por ejemplo. Y resulta que todas estas personas, bueno, el 23% de estas personas tenían algún tipo de ascendencia judía. Esto es muy, muy interesante porque nos muestra lo que ya sabemos, ¿no? Es decir, a la final todos estamos mezclados, ¿no? Todos somos mestizos, incluyendo aquellos que se hacen llamar muy nativos o muy originarios. Si se hicieran una prueba de ADN, nos sorprendería muchísimo ver de dónde de dónde sale su ascendencia, ¿no? Pero bueno, pero sirve pues como discurso político, siempre sirve, ¿no? Tomar algo muy propio, muy nativo, muy originario, como que nunca ha sido tocado por ninguna otra civilización, aunque sabemos que eso es prácticamente imposible. Bueno, bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque la Inquisición perseguía a todos los que no eran católicos y también pasa a América Latina. La Inquisición también pasa a América Latina, pero lo hace después, claro. Recién descubren a finales del siglo XV América, ¿no es cierto?, el continente americano. A finales del siglo XVI ya la Inquisición está siendo muy cuestionada, ¿no? O sea, muchos ya están cuestionando la Inquisición, pero bueno, pasa a América Latina y se construyen 3 cárceles de la Inquisición en América Latina para los herejes latinoamericanos. Entre ellos habían indígenas, sí, unos pocos, sí, pero también se utilizaban estas cárceles para persecuciones políticas, ¿no? Es decir, aquellos que no estén de acuerdo con lo que se estaba ordenando dentro de la colonia, pues podían también terminar dentro de estas cárceles. Eso como pues, ¿no?, un comentario muy rápido. Listo, pero está muy bien, gracias Maribel. Muy buen comentario. Jackie, por favor, sí. Yo, profe, algo interesante también que vi era que en España o sea, España solicitó esa Inquisición también por los reyes católicos para que los musulmanes y los judíos que estaban en ese lugar fueran a convertirse en católicos. Y de esa manera los musulmanes y judíos iban a ser supervisados por ellos para que no practiquen su religión, sino el catolicismo. Y tenían la idea de que con eso todos los varios ideologías que existían en España se podría convertirse en uno, que es el catolicismo. Entonces, era como para acabar la reconquista de la península y convertirse en una sola religión. Entonces, España me parece que a más de, o sea, obligaban, ¿no?, a todos los extranjeros a convertirse, y la manera en la cual vieron, aunque no sea un poco ortodoxa, era de la Inquisición. Eso, profe. Está muy bien, Jackie, gracias. Y esto me recuerda, lo habíamos mencionado también en una de nuestras clases, este imperio musulmán que ustedes ven acá, ¿no? Que se genera a partir del siglo VII, también llega hasta España, ¿no? Y como llega hasta España, ya cuando pues finalmente el imperio musulmán está siendo gobernado por otros, está siendo perseguido por unos lugares y otros, también en España intenta reconquistarse a España como para el catolicismo, ¿no? Y se puede entender entonces
Se puede entender entonces que hayan incluido ahí a los musulmanes, a los judíos, bueno, era a todos realmente, ¿no? A todo el que no sea católico. Pues está muy bien. Gracias, Jackie. Maribel, ya contestó tu pregunta, si lo veo, está muy interesante. Voy primero con Hilary, por favor. Lisa, buenos días. También yo pude investigar que decía que la Inquisición no se juzgaba como a cualquier persona así porque se quería, sino que sí, se hacía una investigación larga y se trataba de ver cuál era el delito que había cometido. Y esta no que se tomaba una decisión simplemente porque a la otra persona que estaba diciendo que esta persona cometió ese delito le caía mal, sino que tenía bases. No es como en nuestro tiempo, podemos adaptarlo ahorita en nuestro tiempo. Simplemente vamos a poner una demanda porque alguien no nos cayó bien y no se investiga. También se dice que en la Inquisición hubieron menos muertes que en las otras guerras. O sea, no fue tanto las muertes que hubo. Y estas muertes no eran tanto porque las personas habían hecho como algo extremo, sino que simplemente era con base a lo que la iglesia decía que estaba mal. Entonces, esa parte sí me pareció como muy interesante y también que llevaban un registro sobre estas muertes. Muy bien. Ok, Hilary. Nos estamos adelantando muchísimo en la discusión, pero está bien. O sea, me agrada que estén investigando y que estén leyendo otras fuentes. Está muy bien. Vamos a ver lo que dice Hilary. Estoy muy de acuerdo en casi todo. Déjenme hago algunos comentarios ahí. La Inquisición, los números de la Inquisición, bueno, pongámoslo acá, a ver si es que nos sale, si no les cuento yo. Vamos a ver si nos sale. Sí, es justamente esto. Miren ustedes. Entre 1540 y 1700, esos son más o menos, pues, ¿no es cierto?, 200 años, un poco menos. ¿Cuántas personas fueron condenadas a muerte? 1346. Uno puede decir, pero fue una barbaridad que las condenen y todo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero miremos los números, ¿no? Miren, en casi 300 años, los condenados a muerte fueron 3000. ¿Por qué es importante revisar esto y revisarlo? Denme un segundo, cojo agüita y vengo, no me demoro. Ok, gracias por esperar. Bien, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque ya en el siglo XVIII aparece un movimiento, el movimiento de los ilustrados, que eran filósofos, pensadores, políticos, y muchos de estos ilustrados, que sobre todo la parte francesa, eran muy antirreligiosos. Y a partir de ellos se empieza a exagerar mucho sobre la crueldad del Imperio Español en la colonia, pero también sobre la Inquisición para dar un punto en contra del catolicismo. Luego, todo eso, pues, dio un impacto muy fuerte en Europa, y tanto así que hasta ahora, aquellos que no se han puesto a investigar muy detenidamente sobre estos asuntos,
Hasta ahora uno piensa, y te enseñan incluso en colegios, pues que la Inquisición fue una barbaridad, ¿no? Es decir, se persiguieron a millones, murieron millones, y fue un tiempo de un castigo casi diabólico. ¿Que los castigos eran perversos? Sí, sí lo eran. Pero los números no son tan altos como se cree o se menciona, o en la perorata, ¿no?, pública se lo puede decir. Miren ustedes. Si 3.000 personas han muerto en casi 300 años, eso quiere decir que, o sea, quítale, ¿no es cierto?, los 3, quiere decir que casi por cada año murieron 10 personas, más o menos así, ¿no? En promedio, ¿no? Porque habían, pues, épocas de mucha crueldad y luego épocas en las que no se juzgaba mal. Esto, por ejemplo, ¿comparado con qué? Comparémoslo con las muertes que habían durante los sacrificios humanos antes de la conquista. Vamos a ver si nos sale, si no igual yo les cuento. Pongamos el reino azteca, pongamos uno por uno, si no está mucho. Dice. Pongamos los aztecas. A ver si es que nos sale. Entremos alguno. Si no, no importa, yo les cuento. Déjenme ver. No, mira, está bien. ¿Qué eran los sacrificios humanos? Todas estas festividades que tenían los aztecas, los mayas, antes de los aztecas, y luego los incas también, que cogían personas de todos los lugares del territorio, los traían a las festividades, ¿no? Y durante estas festividades se mataban sobre todo a mujeres y a niños. Muchos descuartizados, muchos en ceremonias muy crueles, donde pues, se sacaba el corazón dentro de la ceremonia, con toda la gente ahí gritando y los tambores y demás, ¿no? Y otros eran enterrados vivos. Bueno, ¿cuáles son estos números? En el caso de los aztecas, miren ustedes, se calcula que entre 20.000 a 30.000 personas morían cada año. Cada año. O sea, comparado eso, los sacrificios que tenían los aztecas con, por ejemplo, la Inquisición, resulta que la Inquisición queda como un caso de niños, como un caso de un bebé y niños comparado con un salvaje grandote que mataba muchísima gente. Es decir, si nosotros hicimos un cálculo de más o menos 10 personas que morían por la Inquisición anualmente, pero claro, uno puede decir, esto era, pues, ¿no es cierto?, por épocas. Habían épocas que se mataban muchos, épocas que se mataban menos. En promedio, 10 personas por año durante los últimos 300 años. Bueno, en el caso de los aztecas, se mataba entre 20.000 a 30.000 niños y mujeres, sobre todo, por año. Y eso pasaba igual con los incas. Igual pasaba con los incas.
¿no? Es decir, por los lugares del Tahuantinsuyo. De hecho, yo tengo 2 publicaciones, 2 artículos al respecto. Ustedes podrán buscarlo por ahí, busquen mi nombre, ya ni recuerdo cómo se llaman los artículos, pero están por ahí. Que saldrían de diferentes lugares del Tahuantinsuyo, ¿no? Durante las festividades del Capacocha, las festividades y las diferentes festividades de los Raimis, y se sacrificaban en los templos. A veces a mí, yo cuando es historiador, yo no me llamaría historiador, pero bueno, cuando te apasiona la historia y empiezas a buscar este tipo de cosas, al menos debería producirte cierta, me parece a mí, cierta duda, ¿no? Es decir, cuando a ti te llaman, vamos a participar en el Inti Raymi, al menos cierta duda de pensar de dónde sale esto. Bueno, porque en el Inti Raymi también se sacrificaban a estas personas cuando los tambores llegaban a su máximo esplendor. Era cuando miles de niños y miles de mujeres estaban siendo sacrificadas, ¿no? Y a veces pues nos olvidamos de estas cosas que son tan importantes, nos olvidamos y luego pues nos apropiamos de este amor cultural, ¿no? De este amor pues a nuestros orígenes y todo el romance que tú quieras ponerle ahí. Y luego hablamos muy en contra de la Inquisición, en contra de la Iglesia Católica y bla, bla, bla. Y claro, cuando miras este tipo de números, al menos te debe producir una duda de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si tú eres de aquellos que van a estas festividades o eres de aquellos que están muy abiertos o muy a favor de que se obligue a los estudiantes o se obligue a lo que sea, que se obligue a alguien a ir a estas festividades, al menos te debería dar cierta duda, ¿no? De lo que estás haciendo. Pues, ¿de dónde sale todo esto? ¿No? Bueno, mira, esto es en el caso de los aztecas. Vamos a ver si es que nos presentan el caso de los incas, aunque los números son muy similares. Mira, esto es solo una pequeña excavación en una sola ciudad, ¿no? En el norte de Lima. Solo en una pequeña ciudad. El Tahuantinsuyo era muy grande. ¿Cuántas personas se encontraron? 226 víctimas. ¿De qué edades? De 5 a 14 años, ¿no? Vamos a ver si es que nos muestran acá. Bueno, no creo que lo veo por aquí. Pero si encuentran mi investigación por ahí, si lo tengo. Más o menos entre 10.000 a 15.000 personas por año, en el caso de los incas. Coge el número más chiquito, coge 10.000. Auméntale al número más pequeñito de los aztecas, 20.000. O sea, 30.000 personas en América Latina eran asesinadas anualmente. ¿Y para qué se hace esto? Para el favor de los incas, ¿no? Es decir, para el favor del dios Sol. Que el dios Sol nos bendiga. Y bendiga al Inca y bendiga, pues, su imperio. O bendiga al Azteca, ¿no? Y bendiga su imperio. Sí. Pues lo que ha mencionado Hilary me ha parecido muy importante, pues por lo menos para darles algún tipo de perspectiva sobre cómo una gran parte de la historia
es manipulada por nuestros conceptos políticos e ideológicos. ¿A qué me refiero? Que como yo soy un amante, vamos a suponer, soy un amante de las culturas, ¿no? Soy un amante de la izquierda, del comunismo, odio el capitalismo y por ende la democracia y por ende el cristianismo, e incluso creo yo que el cristianismo es una opresión de Occidente, pues me animo a reinterpretar la historia y casi mostrar al imperio incaico y al imperio azteca como que era el paraíso. Acá vivíamos muy bien antes de la conquista, aquí había comida, aquí había riqueza, aquí había igualdad, equidad, derechos humanos, democracia, aquí había el paraíso en la tierra antes de la conquista. Pues cuando ya eres muy crítico, si eres un estudiante crítico, es decir, que te gusta la verdad, no la manipulación, te darás cuenta que este tipo de peroratas son mentira. Es mentira. Lo que pasaba en América Latina era todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí había salvajismo, muertes a niños, a mujeres, pero por miles, casi. Imagínate, vamos a ver, si el imperio, busquemos, ya que estamos en esto. Número de habitantes del imperio azteca. Mira, vamos a ver. Sin embargo, nosotros estimamos que en ninguno de los casos la población del imperio azteca pudo haber sido inferior a 7 millones. Vamos a suponer que lo que dicen acá es verdad. Vamos a suponer 7 millones. ¿Ok? 7 millones de personas en el imperio azteca. Se mataban más o menos entre 20,000 a 50,000 anuales. Ponle un promedio ahí y escoge 30,000 como promedio. Puede ser 35,000. Da lo mismo. 35,000 anuales. Ponlo en 10 años, son 350,000. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que en 10 años eliminaban casi el 10% de la población. En 10 años se eliminaba el 10% de la población. Claro, cuando viene la conquista de América, a veces pensamos, no que no haya sido salvaje, ¿no? No me estén pues ahí pensando que yo creo por lo contrario. No, la conquista fue salvaje, sí. Los indígenas fueron maltratados, sí. Todo eso sí. Pero a veces pensamos también que todos los españoles eran unos salvajes. Y pasa que no. Que cuando estábamos siendo conquistados acá en América, en España, mucha gente estaba debatiendo si debían o no debían conquistarnos, si debían o no debían predicar el evangelio. Tanto fue el debate que hay un debate muy famoso, que es el debate entre Bartolomé de las Casas y Juan Gines de Sepúlveda. Los dos, pues, católicos. Bartolomé de las Casas decía, no, o sea, tratemos bien a los indígenas tienen derechos, los indígenas, pues, no son seres humanos, mientras que por el otro lado, Juan Gines de Sepúlveda decía, tenemos que conquistarlos, porque si no los conquistamos, siguen teniendo todos los años estas barbaries que están haciendo su propia población. ¿No? Y
Luego, además, es muy interesante encontrarse que Bartolomé de las Casas, aunque estaba muy a favor de, por ejemplo, los derechos de los indígenas, en varias cartas a sus amigos personales les expresaba que la esclavitud a los negros está muy bien. No, es a los indígenas, a los negros manténganlos siendo esclavos. Inés de Sepúlveda decía, no, hay que conquistarlos porque si no, estas masacres no se pueden parar si no se las conquista. Es decir, no es tan sencillo como pensar, acá los españoles vinieron por hambre de gloria, conquista, nos robaron todo y se fueron. No, no es tan simple como eso, no lo es. Mucha gente, muchos españoles no estaban de acuerdo con la conquista. Muchos españoles sí estaban de acuerdo con la conquista, pero por diferentes razones. Unos, sobre todo los que estaban acá, por el dinero, por el oro, la plata, sí. Pero los que estaban en España estaban de acuerdo con la conquista, no por el oro y la plata, estaban de acuerdo con la conquista, porque así se podía detener las masacres que estaban pasando en el continente. Perdón, es mucho más complejo, ¿no?, de lo que pensamos. Ok. Voy a detenerme ahí porque me he salido mucho, pero creo que, les decía, creo que les va a parecer interesante. Lo último, veo yo acá el mensaje de, perdón, de Maribel. Se podría decir que es dominar a la humanidad a través de la religión por medio de distintos castigos. Lo de la Inquisición, yo diría que sí. Estaría de acuerdo contigo. Maribel está diciendo que esto pues la Inquisición es una forma de dominar a la humanidad, ¿no?, a través de la religión. Yo diría que sí. Esta parte específica de la Inquisición. ¿Significa que la Inquisición es un representante digno del cristianismo? No. No ves en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna parte, que Jesús haya dicho a sus discípulos, vayan y conquisten e impongan el cristianismo. Y si no, mátenlos. No encuentras en ninguna parte. Si lo encuentras en el Islam, por ejemplo, en el Islam sí hay. No solo en los suras, sino también en los hadiths. Que si, por ejemplo, tu mujer no quiere someterse al Islam, tienes la potestad como hombre, como varón, como marido, de matar a la mujer y a los hijos que no quieran someterse. Eso no lo encuentras en el cristianismo. Entonces, ¿es la Inquisición, yo me atrevería a decir, un representante digno de lo que significa el cristianismo? Y mi respuesta es no, de ninguna forma. Eso no tenía nada que ver con el cristianismo. Pero que fue utilizada por la Iglesia Católica para someter a las personas, sí. En un periodo específico de tiempo, sí. Muchas religiones hacen lo mismo también, sí. ¿Significa que nos podemos justificar? No. Tengo otra cosa acá. Déjame ver. Juan Josué. Juan Josué dice, todas las muertes que causaron con las cruzadas, esas no cuentan porque no fueron juicios. Ahí tengo duda. Juan Josué, ¿quisieras aclararme qué es lo que estabas diciendo allí? Era más relacionado a que se establece que solo los números que tiene la iglesia y que en ese momento era muy corrupta, que se puedan ser fiables.
Y más que todo porque justo en ese momento que estaban con las cruzadas y se generaron demasiados asesinatos en diferentes pueblos, porque ahí mataban indiscriminadamente. No recuerdo exactamente de qué parte de un libro, pero había pueblos que prácticamente no quedaba ni un solo sobreviviente, se manchaban las calles de sangre. Y esos no eran como tales juicios, pero fueron víctimas como tal de la Inquisición también en ese tiempo. Ok, Juan José. Mira, aquí esto es común y nos ayuda muchísimo para que ustedes como estudiantes de historia pues lo tengan claro. Son dos procesos diferentes, ¿no? El uno es la Inquisición, que es esta persecución a los herejes, ¿sí? Otra cosa diferente. Ustedes discúlpenme que estoy casi, pero ya no estoy ni muy seguro qué es lo que me causa esto. Sigo pensando que es como los vestigios del COVID, pero ya tengo que hacerme ver, no sé. Bueno, decía, y otra cosa son las cruzadas. Cuando el imperio musulmán crece, llega a Israel y conquista a Israel a espada y sangre. Europa se da cuenta de esto y manda, con el apoyo de la Iglesia Católica y con el apoyo de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que todavía no lo vemos, manda a los cruzados, ¿no? A este ejército para reconquistar los territorios sagrados, que era Jerusalén, ¿no? No fueron a conquistar todo lo que era el imperio musulmán, no, sino Israel. Entonces fueron y conquistaron Israel para dejarlo otra vez libre, para que vivan ahí judíos, ¿no? Católicos, e incluso musulmanes, pero para dejarlo libre. Luego se van los europeos y los musulmanes otra vez regresan a Israel y otra vez la conquistan. Los europeos otra vez deciden mandar una segunda cruzada, los conquistan y terminan cometiendo el mismo error. Y este error era que no les dejan con ninguna protección, sino que ya están libres, nos vamos. Y como no tenían ninguna protección, otra vez los musulmanes vuelven y reconquistan Jerusalén. Entonces puedes contabilizar allí 9 cruzadas. Pero las cruzadas son algo diferente, ¿no? Las cruzadas son movimientos bélicos categorizados como guerras. Las guerras sí son algo diferentes, porque las guerras pueden ser guerras por territorios, pueden ser guerras por ideologías, pueden ser guerras incluso por intereses, ¿no? Pero esto es un evento diferente, ¿no? A la Inquisición, en la que lo que se perseguía no eran a militares, sino que perseguían a gente que no creía, nada más. Eso nos ayuda mucho a explicarlo. Muy bien, gracias, Juan Josué. ¿Alguien estaba pensando? Sí, Jackie, por favor. Profe, yo tengo una pequeña duda. Me gustaría que me amplíe un poquito más en eso. Estaba leyendo sobre, bueno, una de aquella época de la Inquisición, una de las ideologías con la clase alta eran los masónicos. Entonces, ellos también igual eran perseguidos por la Inquisición en España. Pero creo que no era tan acorralados, ya que como los participantes eran de clase muy alta, tenían dinero. Entonces vi un artículo que decían que la mayoría de católicos que eran parte de este grupo de la Inquisición, más se iban contra ellos para quitarles sus bienes y no más para que se convirtieran en catolicismos. Y decía también que igual practicaban la masonería en espacios secretos, ¿no? Y con la Revolución Francesa por parte de Napoleón pudieron ellos ya tener un flote de sus ideologías externas. Entonces, ¿me podría hablar un poquito más de los amazónicos y
y que aún persisten, ¿no? Hoy en día. Eso, profe. Ok, muy bien. Gracias, Jackie. Está muy bien, una buena pregunta. Ok, esto nos va a ayudar. Bien, mira, vamos, déjame, doy un comentario previo. Sobre la masonería hay mucho escrito, mucho, bastante. Pero una gran parte de lo que se escribe de la masonería es basura. Y igual que, bueno, no diría igual, pero una gran parte de lo que se escribe de la masonería termina siendo mitológica en tanto lo tratan este tema como un tema casi como los Illuminati, ¿no? Es decir, esta gente existe aquí, gobierna el mundo, siempre lo ha hecho, toma las decisiones del mundo y bla, 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 bla. Bueno, eso es una locura, ¿no? Eso es no entender muy bien cómo funciona un mercado libre o las democracias o la política internacional. Bueno, ¿que han habido grupos que quieren influir al mundo? Sí, claro. Pero de allí a pensar de que siempre ha existido los Illuminati y demás, pues eso me parecía una locura. Entonces hay una parte de estos escritos de la masonería que son basura, que casi terminan mostrando una imagen parecida a los de los Illuminati. Hay otra parte que sí son escritos muy interesantes. La masonería sí existe, sí. De hecho, hay masones aquí en Riobamba también, en Ecuador. Hay varias logias masónicas. Dos. Déjenme, les doy ahí solo como un comentario muy simple. ¿Sí? A mí me han invitado a ser parte de la masonería 2 veces. Y las 2 veces les dije que no. Y la primera vez fue media chistosa, ¿no? Porque me querían invitar a un picnic. Era raro. Bueno, esto ya fue hace algunos años, varios años. Un amigo, un buen amigo, me hacía tantas preguntas que al principio es muy interesante, ¿no? Es decir, tienes preguntas filosóficas o históricas o políticas, que, bueno, a mí me encanta hablar de eso. Pero luego ya era como cosas muy específicas, ¿no? Cuestiones de religión y filosofía. Yo tengo como un punto muy específico, o sea, creo lo que creo porque tengo evidencia de creer en lo que creo. Y pues como eran cuestiones muy específicas, ya me pareció muy raro. Entonces, en algún dato de la conversación, dije, Henry, ¿para qué tanta pregunta? ¿Qué está pasando? Es un buen amigo, entonces, pues, ahí la confianza tengo para preguntarlo y él me dijo, mira, lo que pasa es que me han pedido que te evalúe, que tenga una conversación contigo para ver si es que quieres ser parte de la masonería, invitarte acá. Ahí digo, gracias, Henry, gracias por ser pues honesto, ¿no? Con él tenemos una amistad muy interesante, siempre me dice las cosas de forma honesta y a mí me gusta mucho eso. Y ahí conversamos un rato, dije que gracias y todo, pero no me interesaba. No. Luego, pues, pasó otra invitación ya con otra persona, con alguien que ya era, pues, me parece que incluso en las posiciones de liderazgo, ¿no? Y también decliné. ¿Y por qué? Y si me volverían a invitar, también diría no. ¿Por qué no? Ya voy a lo que tú preguntabas, pero déjame mencionar quizá un par de cosas aquí. ¿Por qué no? Porque no me gusta estar en un grupo con rituales
que pueden comprometer tu vida espiritual. La masonería tiene muchos rituales cuando creces, porque vas creciendo, ¿no? En posición y en influencia, y esos rituales parecen casi rituales religiosos. Y yo en eso no. Luego tampoco me gusta que aunque te dicen al principio, y siempre te dirán todo masón, aquí hay libertad de pensamiento, aquí tú puedes creer lo que quieras, aquí no vamos a imponer nada, bla, 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 bla. Pero ya cuando estás adentro de las cosas que yo conozco, la mayoría, exceptuando ciertas regiones del mundo específicas, pero la mayoría son agnósticos y ateos. Y yo para entrar a un grupo, para pelearme con todo el mundo, pues prefiero estar en paz, ¿no? No porque le tenga miedo, siempre estoy en debate, siempre me están invitando para hablar en un lugar y en otro, pero para estar voluntariamente en un grupo así, prefiero no hacerlo. Entonces sí hay masones, y hay masones en Ecuador y en todo lugar, en Riobamba, sí lo hay. Ahora, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale la masonería? Algún otro por allí ha dicho que puedes encontrar algún tipo de vestigio, algún tipo no de raíz en la Edad Media. Y aquí mismo lo dice. Mira, dice, el origen de la masonería se remontaría a la Edad Media, donde existían los francomasones. Estos dominarían el arte de construir catedrales y guardaban celosamente los secretos de la construcción, los que eran enseñados en cofradías denominadas logias. Ok. Que en la Edad Media había grupos, sí, claro, como hay en toda la historia, ¿no? Grupos de pensadores, de filósofos, y yo no me animaría a decir que está en la Edad Media. No, que habían grupos, ¿no es cierto?, de artistas, grupos de religiosos, de monjes, claro, sí. No me animaría a decirlo. Creo que hay mucha más evidencia de que esto sale de la Revolución Francesa. No es que sale de ahí, pero ya estaba ahí cocinándose en Europa, ¿no? Vamos a ver qué más nos cuenta acá. Dice, esta sociabilidad y normas secretas fueron aprovechadas por personas cultas de ideas renacentistas y críticas al catolicismo dominante en la cultura para agruparse a intercambiar ideas. Con el tiempo, 4 logias se unieron en Londres para fundar la Gran Logia de Londres, ahí está, 1717. Unos años después, en 1723, se redacta la primera constitución masónica, donde quedan establecidas las normas y ritos ¿no? Los ritos simbólicos de la institución, especialmente la tolerancia religiosa. Ok. Aquí hay que también mencionar algo. Aunque a veces, a ver, yo he escuchado algunas personas dar mucha importancia, por ejemplo, en la Revolución de Independencia de Estados Unidos. Estados Unidos era parte de la colonia británica. 1774 se da la Declaración de Independencia y empieza una guerra de independencia que se demorará entre 8 a 9 años. Bueno, en esta primera Declaración de Independencia, que los que firman se los considera pues los padres de la patria estadounidense, ¿no? Y firman, me parece que eran 56 congresistas, pues hay varias personas que han escrito incluso libros y demás que mencionan cómo ha influido la masonería en la independencia de Estados Unidos. Porque la masonería habla de la tolerancia religiosa, que habla de la libertad y demás, ¿no? Y estos libros son pues muy vendidos y la gente habla a cada instante de esto. Pero cuando realmente te interesa, y a mí me ha interesado mucho, me he puesto a leer, ¿no?, sobre los padres fundadores de la nación norteamericana y encuentras 2 elementos que son muy interesantes, muy interesantes.
El primer elemento. Todos eran creyentes. Todos. Unos más que otros. El 90% eran protestantes. Es decir, lo que acá en Ecuador llamaríamos evangélicos. Pero es que eso es una forma solo para que lo entiendan, porque el protestantismo tiene varias denominaciones, ¿no? Bautistas, evangélicos, presbiterianos, menonistas, luteranos, calvinistas. Bueno, todo eso es el protestantismo. Bueno, el 90% eran protestantes. Hay unos pocos que eran se me va el nombre en este momento, pero bueno, de aquellas personas que creen que Dios sí existe, pero que Dios no interviene en la historia. Ya me vendrá el nombre. Estoy como un poco enfermo y no sé, incluso algún dato siento que me afecta cuando estoy hablando. Pero bueno, o sea que Dios sí existe, pero no interviene, ¿no es cierto?, en la historia, en la humanidad, no interviene. Y estos eran unos pocos. Algunos creen que Thomas Jefferson eran de estos, pero la mayoría eran creyentes. Bueno, hay un historiador muy conocido que se llama David Burton, el que está aquí justo, ¿no? David Burton, él es un historiador norteamericano y él revisa los diarios de, me parece que eran 48 de los 56 fundadores de Estados Unidos, ¿no? Revisa los diarios. Y en todos, él menciona, en todos coincide que se pusieron de acuerdo en hacer un ayuno de una semana previo a la reunión donde iban a firmar la Declaración de Independencia, o iban a hablar y luego a firmar de la Declaración de Independencia. Entonces, muchos de estos eran cristianos convencidos, practicantes con la religión interna que nosotros algún dato hablamos anteriormente, ¿no? Entonces, incluso hay algunas fotos, bueno, no son fotos, son pictogramas. Vamos a poner acá. Founding Fathers. Sale. Te encuentras algunos pictogramas de estos fundadores de rodillas. Es decir, que incluso en las sesiones que tenían, seguramente oraban antes de cada una de las sesiones. Mira acá. Este es uno de los pictogramas que yo sí recuerdo. Mira que tienes acá algunos de rodillas, otro acá, obviamente, con posición de oración. Y entonces, claro, hay una fuerte evidencia que menciona que la mayor influencia que tuvieron los padres fundadores de Estados Unidos fue el cristianismo. Luego, claro, te encuentras con estos otros libros de masonería que te dicen, no, la masonería. La masonería fue lo que más influyó en los pensadores y en la revolución norteamericana y Estados Unidos y demás. Y que te suena muy interesante y muy bonito, pero cuando ya revisas la evidencia, aunque muchos de ellos sí eran masones, cuando revisas la evidencia te das cuenta que no, la mayor influencia para fundar Estados Unidos no fue la masonería, aunque algunos de ellos sí eran masones. No, la mayor influencia para la fundación de Estados Unidos fue el cristianismo. ¿Y por qué menciono esto? Porque también pasa en América Latina, pasa lo mismo.
Hay por ahí algún libro y demás que ha exagerado demasiado la influencia de la masonería en las independencias en América Latina. Las independencias en América Latina tienen muchas fuentes. Algunas fuentes ideológicas, no queremos ser independientes, libres, tener una república. Otras fuentes son fuentes muy personales, es decir, queremos que los españoles se vayan para nosotros gobernar. Sobre todo esto lo puedes ver en los criollos, ¿no? Y tienes incluso algunas fuentes nacionalistas, ¿no? Por ahí hay 2 o 3 proyectos que salieron durante los procesos de emancipación que querían regresar a una monarquía incaica. Hay ahí algún proyecto que salió de algún pensador uruguayo. También hay algún proyecto por ahí que salió de un pensador en Perú y hay creo que otro en México. Que caerían cuando nos independicemos. No, vamos a imponer aquí el imperio incaico. Otra vez, la monarquía incaica. Y entonces las independencias en América Latina tienen muchas fuentes, ¿no? Muchos lugares que apoyan para llegar a la independencia. Que algunos de ellos eran masones, sí, algunos de ellos eran masones. ¿Significa que la masonería entonces tuvo una influencia muy importante? Yo ahí dudo muchísimo y diría no. ¿Que la masonería influye en algo? Sí, influye en algo, porque muchos de los masones que eran norteamericanos o que eran británicos, pues también eran cristianos, ¿no? Y las ideas de libertad y demás, pues salían como que fuera solo de la masonería, ¿no? Pues, se exagera su rol en la historia. ¿Okay? Eso. Jackie, ¿quieres preguntar algo más? No, profe, gracias. Ok. Muy bien. Las preguntas, excelente. Me agradan muchísimo. Si alguien más quiere preguntar, pues solo pon ahí la manito. Voy a revisar muy rápidamente. Estamos en la Edad Media, ¿no? O sea, ya hemos empezado la Edad Media, está la Iglesia Católica como la principal institución en Europa, aunque todavía es muy débil, pues va creciendo en el tiempo. Y voy a revisar 4 de los que se conocen doctores de la Iglesia, como 4 de los pensadores más importantes de principios de la Edad Media de la Iglesia Católica. ¿Okay? El primero es Ambrosio. Ambrosio de Milán, justo está aquí. Okay, cojo un poco de agüita mientras ustedes anotan acá los años, ¿no? Bien, Ambrosio de Milán, considerado como el primer doctor de la Iglesia, él estaba, miren que es muy interesante, este es un arzobispo de Milán, ¿no? Y él estaba muy en contra de la coerción y el castigo eclesiástico, institucional, en contra de los pecadores, ¿no? Y esto, pues, es extremadamente importante. Si a alguno de ustedes realmente le interesa esto, investiga un poco sobre la historia de la iglesia primitiva y se van a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Los pensadores de la iglesia primitiva tenían
ideas muy contrarias a lo que encontramos, por ejemplo, durante la Inquisición o lo que encontramos, por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno, Ambrosio era uno de ellos, ¿no? Él estaba en contra, ¿no?, de la imposición de pues, la fe cristiana como una imposición pues, institucional, y estaba en contra también del arianismo. Voy a ponerlo acá. Arrianismo. ¿Sí? Déjenme leer solo esta primera parte que dice: es una doctrina cristiana del siglo III que rechaza el dogma de la Trinidad y que fue popular en algunas zonas de Europa durante el primer milenio después de Cristo. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, un presbítero de Alejandría, Egipto, y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por el Padre. Bueno, Ambrosio es uno de estos pensadores, ¿no?, que va en contra de Arrios, ¿no?, que va en contra del arrianismo, que va en contra de pues, lo que se empieza a enseñar en Egipto. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra dos cosas. Primero, que la iglesia primitiva no era un monólogo. No era como, aquí no existían papas, por cierto. Estamos en el siglo IV, aquí no hay papas. El primero que se llama papa es el Papa León, que luego llamará papas a los otros, pero los otros nunca se llamaron papas, ¿no? Bueno, aquí no hay papas todavía. Y entonces no hay una institucionalidad, ¿no?, que te influya, que te imponga lo que debes creer. No, la iglesia primitiva era una iglesia que estaba en libertad. Cualquiera podía creer lo que quería creer, pero al mismo tiempo había contraposición de ideas. Vamos a suponer algo. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que estamos en un grupo religioso, todos nosotros. Y ahí en este grupo religioso, pues, cada uno quiere creer lo que quiere creer, pero todos, de alguna forma, creemos que el cristianismo es real. Y aunque algunos creen cosas diferentes en cuestiones específicas, pero en cuestiones como muy centradas, como de la parte central de la creencia, estamos de acuerdo. Eso es lo que pasaba con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, pues todos creían más o menos lo mismo, ¿sí? Todos creían más o menos lo mismo. En cuestiones muy específicas, diferenciaban. Pero luego, cuando ya viene otro grupo que cree cosas muy diferentes a las cosas que nosotros creemos, pues claro, nos vamos a encontrar en constante conflicto, pero no los llamaríamos cristianos, ¿sí? Sino que es un grupo muy diferente que no cree las cosas básicas del cristianismo. Vamos a suponer que somos, déjenme hago un ejemplo ahí. Somos todos barcelonistas. Bueno, yo lo soy. Ahí está. Solo nos queda el Barcelona. Bueno, todos somos barcelonistas. Ok, todos creemos más o menos lo mismo. Digamos, bueno, los colores básicos del Barcelona es el amarillo, el rojo y el negro. Todos pues creemos lo mismo. Uno dice, no, pero el amarillo siempre fue más, el rojo fue menos. Otros dicen, no, el negro como que nunca lo utilizan, pero sí está ahí. Bueno, tenemos diferencias, pero todos estábamos de acuerdo que esos eran los colores
son los colores del equipo. Luego viene otro grupo que se llama Ser Barcelonista y te dicen, no, los colores del equipo también está el azul, también está el verde y también está el morado y el rosado para sentirnos incluyentes. Y entonces tú que eres barcelonista, sabes que los que están allá, aunque se llaman barcelonistas, no lo son porque no creen las cuestiones básicas de lo que es nuestro grupo. Bueno, eso pasa con la iglesia primitiva. Los cristianos primitivos tienen cuestiones básicas que todos creen. La Trinidad es uno de ellos. Los cristianos de los 3 primeros siglos creen todos convencidos de que la Trinidad es una doctrina bíblica, ¿no? Y luego se encuentran con otro grupo que se llamarán el arrianismo, los de Arrio, que se llaman cristianos, pero que no creen en la Trinidad. Entonces, ¿qué harán los cristianos que están de este lado? Pues decir, obviamente, esos no son cristianos. A ver, ¿y por qué hago este ejemplo? Porque te encuentras con cada barbaridad en todo lugar. Y yo me asusto con cada cosa que me encuentro. Pues te encuentras que por allí alguien, sobre todo, y esto no lo he visto últimamente, pero sí lo vi de algunas personas que están metidos mucho en la metafísica, en el gnosticismo, y estas tonteras, ¿no? Y lo vi también una sola vez, por cierto, en una persona que venía de los testigos de Jehová. No puedo decir que todos los testigos piensen esto, pero sí lo vi en esta persona. Y te dicen, no, pero es que Jesús no es Dios, ¿no? Jesús es una creación de Dios y entonces como una creación de Dios, esto sale de un grupo cristiano que fue perseguido y que nunca quisieron que salga la verdad a la luz y que siempre tuvieron escondidos estos libros sagrados y que ahora finalmente salen a la luz y esto es lo que realmente creían. Bueno, históricamente eso es una barbaridad, ¿no? Porque te encuentras que todos los escritores y pensadores cristianos de los primeros siglos, todos estaban de acuerdo con la Trinidad, todos. Pero claro, te encuentras con grupitos específicos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que niegan las cuestiones básicas del cristianismo. Estos son entonces el arrianismo. También te encuentras los gnósticos, ¿no? Los gnósticos, por el otro lado, pensaban que Jesús era un hombre que se convirtió en Dios y que entonces todos nosotros podemos convertirnos en dioses, ¿no? Bueno, entonces Ambrosio, el que está acá, uno de los padres de la iglesia, combatió al arrianismo, ¿no? Y pues está muy claro quién es el que ganó en los años, ¿no? Otro, vamos a ver. El otro padre de la iglesia es Jerónimo. A ver si se entiende. ¿Por qué estamos viendo tanto historia de religión? Porque la religión es importante en la Edad Media, es lo que gobierna en la Edad Media, es todo en la Edad Media. No hay nada en la Edad Media que se salga de la religión. Por eso es importante entenderlo de dónde sale todo esto. Cuando hablábamos de Grecia, pues hablábamos de Grecia, ¿no? Cuando hablábamos de Egipto, hablábamos de Egipto. Y cada uno tiene su propia característica, ¿no? Cada uno tiene su propia historia. Pero la Edad Media no. La Edad Media es el elemento fundamental de la Edad Media es la religión. No puedes entender la Edad Media sin entender el catolicismo, ¿sí? Bueno, Jerónimo es otro de los padres de la iglesia. Les voy a mencionar la parte más importante. Jerónimo escribió mucho
uno de los pensadores, me parece a mí, más extraordinarios que ha tenido el catolicismo. Pero es que Jerónimo es impresionante. Jerónimo hablaba muy bien hebreo, hablaba muy bien griego, muy bien arameo y latín. Es el primero que traduce el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al latín. En la primera producción de la Biblia que se llamará la Vulgata. Vamos a ver si es que está por aquí. Ahí está, ¿no? Es la primera traducción completa que tenemos en la historia del Antiguo y el Nuevo Testamento en latín. Y es una obra fantástica porque para que puedas traducir el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y en arameo, debes conocer muy bien estas lenguas para que lo traduzcas al latín y debes conocer el latín muy bien. Y además debes conocer el griego muy bien porque en el griego se escribió el 90% del Nuevo Testamento. El único libro que no se escribe en griego fue Mateo, que se escribió en hebreo. Entonces Jerónimo lanza la primera traducción, que es la Vulgata. Ahora, a mí me gusta muchísimo la honestidad de Jerónimo. Me encanta la honestidad de Jerónimo. Porque, vamos a ver si es que lo encuentro. Me tendría que meter a otro lugar. Vamos a ver si es que lo encuentro. Oh. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, la próxima clase les muestro. Porque tengo que buscar la fuente. Y sí la tengo, pero me voy a demorar hasta encontrarla. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Jerónimo? Jerónimo hace pues la traducción, ¿no? Y en algunos libros, Jerónimo se detiene para dar una introducción del libro. Entonces dice, bueno, se detiene en el libro de Génesis. Este libro fue escrito igual que el Pentateuco por Moisés y la tradición histórica nos muestra una introducción al Pentateuco, ¿no? Bueno, Jerónimo hace una introducción al libro de Reyes 1 y 2, bueno, y todo lo que viene después. ¿Y qué es lo que menciona allí? En esta introducción que hace Jerónimo, menciona, en esta porción de la palabra, se ha añadido los libros como Tobías, él menciona a Macabeos, Edith, bueno, él menciona todos los libros que la Iglesia Católica los llama los deuterocanónicos o los protestantes los llaman los libros apócrifos. Bueno, ¿qué dice Jerónimo? He puesto estos libros acá, aunque no son parte de la tradición, se los ha puesto porque, él dice, porque son evidencia de una creencia cristiana por parte de la tradición. O sea, ¿qué está diciendo Jerónimo? Jerónimo está siendo brutalmente honesto. Estos libros que no son parte de la tradición judía, ni son parte de la tradición cristiana, los hemos aumentado. ¿Por qué? Porque nos parecen que van bien con la enseñanza de la Biblia. Bueno, yo lo estoy poniendo como en términos muy coloquiales. La próxima clase les muestro exactamente lo que dice.
Entonces, cuando encuentras la introducción de Jerónimo a estos libros, pues al menos si eres un poco crítico, te queda claro por qué después, cuando sale en el siglo XVI, Martín Lutero le dice a la Iglesia Católica, ¿y ustedes por qué aumentaron estos libros? Si no deberían estar aquí. No, luego después, muchos años después, la Iglesia los llamará los deuterocanónicos, como para hacer una diferencia con el canon, o sea, el canon, que sí es el canon, y el deuterocanónico como es importante para el canon, para entender algunas cosas. Pero lo vamos a mezclar ahí. Y luego los protestantes los llamarán los apócrifos, ¿no? Los libros apócrifos, libros que nunca deberían ser parte de la Biblia. Bueno, esto sale de Jerónimo. Okay. Cualquier cosa que quieran preguntar, avísenme, ¿no? Vamos a otro. Oh, este es impresionante, Agustín. Ok, otro padre de la iglesia es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es quizá el pensador católico más leído de toda la historia. Luego de Agustín nos encontraremos que el segundo más leído es Tomás de Aquino. Pero el primero es Agustín. Agustín escribe 3 libros, pero 2 libros son muy importantes. El primero es lo que se llama Confesiones. ¿Sí? Solo así, Confesiones. Aquí les quiero mostrar algo que no es una cuestión como solo católica. Pasa también con los escritos de los griegos. Y estos escritores son tan prolíficos, tan dados a la academia, tan dados al pensamiento, a la teoría, a la teología, a la filosofía, ¿no? Escriben tanto que el libro Confesiones tiene libros por dentro. Entonces, mira, este es el libro Confesiones, ¿no? Pero este libro es como que fuera una enciclopedia, tiene varios libros por dentro. Tiene el libro 1, creo que son, si no estoy mal, 27 libros por ahí. Libro 2, libro 3, bueno, vámonos hasta el final. Este es el libro más largo. Y el libro 5. Es el otro que tiene varios libros. Bueno, el libro 5. Y cada uno de estos libros tiene sus propios capítulos. Claro que estos capítulos no son tan extensos, pero tiene sus propios capítulos. Es decir, la obra es grande, tan grande que tiene que estar dividida en libros y cada libro con su propio capítulo. Vamos al otro libro para mostrarles. El libro de... pues ¿cómo lo acabamos? Este está. La ciudad de Dios. Bueno, vamos acá. Bueno, abramos cualquier el de Wikipedia. Ciudad de Dios, que es un libro también grandísimo, ¿no? Que tiene cuestiones. Mira, está en 2 volúmenes. Bueno, acá lo han dividido en 2 volúmenes. Pero tienes del libro 1 al libro 8 y del libro 8 al libro 15. O sea, este gran libro, La Ciudad de Dios, tiene 15 libros por dentro.
Y acá supongo que lo han dividido en 2 volúmenes, pero es muy grande, ¿no? No puedes poner todo en uno solo. Y luego su otro libro que no es muy conocido, que se llama Retracción. Este es un libro un poco más pequeño. Y en los 2 primeros libros habla sobre cuestiones teológicas, sobre cuestiones filosóficas, habla sobre cuestiones psicológicas, sociales, políticas e incluso económicas. Y todo desde el punto de vista del cristianismo, ¿no? Todo desde el punto de vista del cristianismo. Es decir, cómo se debería comportar no sé, cómo se debería comportar un cristiano que sufre la muerte de su familiar. Bueno, lo encuentras acá. ¿Cómo deberías tratar a los viudas? Lo encuentras acá. Y cuestiones teológicas también, ¿no? Es decir, cómo pensar en que Dios existe y este Dios es bueno y que permite toda la maldad que vemos en el mundo. Bueno, uno de los primeros que da respuesta a esto es Agustín de Hipona en el siglo IV. Luego hay toda una tradición, ¿no?, teológica de respuestas a esto. A mí, pues como digo, yo no estoy mucho en redes sociales, pero a veces cuando entro de vez en cuando, entré el día viernes, me encontré que por ahí alguien había puesto un videíto de algún español ateo que dice, bueno, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué ha permitido que haya tanta miseria, tanto cáncer en el mundo? Dios no debe existir. Es un videíto como de 3 minutos. O sea, claro, el que hace el video como el que lo compartió no tiene idea de que estas preguntas han sido respondidas, pero muchas veces durante muchos siglos, empezando desde Agustín. Agustín es uno de los primeros que responde a estas preguntas. Y algo les quería contar de Agustín que me estoy olvidando. Bueno, se me ha olvidado, no importa. Ahí, ¿no es cierto? Ustedes estos libros, si quieren leerlos, están gratuitos en internet, pueden leerlos. Yo les recomendaría que vayan primero a un libro de introducción de Agustín o de introducción de Jerónimo o de Ambrosio, porque luego si van directamente a esto les va a parecer muy aburrido y no lo van a terminar. No, que nos vamos a quedar en Agustín. Ahí nos quedamos, nos falta todavía revisar un par de personajes. Déjenme abro la asistencia. Y terminamos. Ok. Lisbeth Estefanía. Presente, profe. Gracias. Nacheli Alejandra. Presente, profe. Gracias. Melanie Brigitte. Ella ya no viene, ¿no? Ok. Catherine Jimena. Presente, profe. Gracias. Silvia Gabriela. Ok, no te escuché, pero sí te vi. Rodrigo Anthony. Presente, profe. Gracias. Carla Viviana. Presente, profe. Gracias. Heidi Gisela. Presente, dice. Gracias. Dayana Anabel. Dayana. No está, ¿no? No. Evelyn Dayana. Presente, Lili. Gracias. Luis David. Presente, profe.
Gracias. Erika Jacqueline. Presente. Gracias. Kevin Daniel. Presente, profe. Gracias. Marta Maribel. Presente. Gracias. Juan Josué. Presente. Gracias. David Alexander. Presente, profe. Gracias. Tatiana Lisset. Presente, profe. Gracias. David Alejandro. Presente, profe. Gracias. Areli Enaí. Presente, profe. Gracias. Alex Andrés. Presente, Licen. Gracias. Alexis Paul. Presente, Licen. Gracias. Marta Valeria. Presente, Licen. Gracias. Hilary Natalia. Presente, Licen. Gracias. Marco Antonio. Presente, profe. Gracias. Diana Lisbeth. Diana. Sí estaba conectada, ¿no? Sí estaba. Y sí quería participar. Bueno, lo voy a dejar. Jefferson Armando. Presente, profe. Gracias. Justin Luilín. Presente, profe. Gracias. Catherine Giselle. Presente, profe. Gracias. Franklin Joel. Presente. Gracias. Ana Lucía. Ana Lucía no está. Edwin Joel. Presente, profe. Gracias. Natalia Viviana. Presente, profe. Gracias. Y Amanda Selena. No está. Ok. Silvia. Sí estás, sí te puse. Ok. Gracias, chicos. Nos vemos el día miércoles. Cuídense. Gracias, profe. Gracias.